Bueno, colegas, nuevamente muy buenos días. Hoy estamos con ustedes nuevamente retomando en esta primera charla del año. Es la número 46, desde que iniciamos el esfuerzo por, a partir de nuestra experiencia en la Comisión Nacional de Carrera, por parte de este servidor, José Freddy Restrepo García, que estuvimos 6 veces en la Comisión de Carrera, y esto nos permitió ir conociendo la mecánica interna de los concursos, estar muy cerca a nivel central con el equipo que formaba o sea, el trabajo de capacitación, de preparación, todos los informes. Entonces comenzamos a hacer una tarea de información sobre los concursos, pero también de formación. Incluso en el último trimestre, diría yo, cerramos con un esfuerzo con cursos cortos que entró a reforzar una labor que ya habíamos hecho desde el primer semestre del año pasado en unos convenios con el CESEP, que permitieron capacitar a cientos de servidores judiciales, más que todo de fiscalía, pero también mucha gente de juzgados y de varios lugares del país en el concurso de fiscalía. Pero ahora viene el concurso de rama judicial para jueces y magistrados, y pues hemos tenido la posibilidad de tener una oferta interesante con el CC, que le voy a pedir ahorita que nos la comparta. Entonces, un primer tema que vamos a plantear es, aprovechando que el doctor Cristian está acá y él debe atender otros compromisos ahora, pero pues digamos que para poder luego que se ocupe con sus actividades, entonces daremos un breve informe de un convenio que se retoma con el CESEP. El final del año hubo cambios de administración o algunas dificultades que fue necesario resolver y pues quedaron allí pendientes. Incluso ellos ofrecieron muy gentilmente darnos una especie de certificación por uno de los cursos cortos que este servidor hizo de preparación para los compañeros, por aquello de la posibilidad de precisar o especializarnos en algunos temas. Entonces ellos nos ofrecieron, digamos que de continuidad para los servidores que se capacitaron, pues que se les diera ese curso con una constancia. Tengo entendido que ya ahora que retoman, se van a retomar todas esas cositas y estarán pendientes. Entonces, para darle paso al doctor Cristian, simplemente diré que el CESEP, una entidad, él nos dará ahorita datos que lleva ya décadas de formación en Cali, el Valle y a nivel nacional, con una amplia trayectoria, con miles de egresados, con una amplia plataforma de experiencia, fue clave en la capacitación. Yo recuerdo que cuando yo arrimé al CESEP, estaba viendo que ellos cobraban por un diplomado, por ejemplo, 1.200.000 pesos, 1.300.000. Y logramos en ese entonces, tal como lo hemos hecho con la Santiago, con la Libre, aquí fue todavía mucho más fácil, y aprovechando la virtualidad para golpear esos precios. Entonces dijimos, trasladémosle todos los beneficios a los interesados, a los servidores judiciales, que en esta tarea que hemos hecho durante tantos años, desde el año de 1994 en la zona judicial, arrancamos con la capacitación para concursos. Hicimos capacitaciones para jueces y magistrados, luego capacitaciones para fiscalía, hicimos capacitaciones en derechos humanos en muchos escenarios de la vida nacional para funcionarios públicos. En eso me acompañó el maestro Rey Cantor. Pero bueno, en todo ese cúmulo de cosas, el año pasado retomamos esa tarea con ellos, y reitero un valor de un diplomado que podía estar en 1.200.000, 1.300.000. Logramos, eso sí les dije, bueno, yo le pongo 150, 200 alumnos, pero bajémoslo a no para 30, 40 personas, sino para 250, 200 al menos, y ya con eso entonces logramos dejarlo, estaba en 350.000 para unos, 300 para otros, y los afiliados a Zonal quedaban en 250. Esta vez estamos pidiendo que trabajemos sobre un valor de 300.000, pero pues yo les dije a ellos que de pronto le hicieran un pequeño, al menos para el primer grupo, si le haga un primer gesto de cortesía para que arranquen un poco más favorables. Entonces, ¿qué se ha presentado?
A raíz de la capacitación para el concurso de la Fiscalía, en que capacitamos 3, 4, más o menos hubo unos 5 grupos de capacitación. Cada grupo tenía unas 200 y pico personas. De allí retomamos muchos elementos y de capacitaciones que hemos dado antes con la Escuela de la Fiscalía, con la Lara Bonilla, con otros más, en las universidades, en los convenios con la Libre. Y entonces les planteé la posibilidad que fuéramos más allá de lo de la Fiscalía. El concurso de Fiscalía como tal ya se hizo la presentación del examen. Daremos unos puntos de qué es lo que viene, lo daremos más adelante, pero mucha gente de la Fiscalía que hizo todos estos cursos, yo creo que tenemos ahí ya cerca de unas, pongámosle 1000 personas para render cifras. Esas personas dijeron, hombre, yo voy a apretarme para el de la rama, quiero capacitarme para el de la rama. Entonces se visualizaron varias fórmulas. Un curso intensivo de un mes, que haga un barrido por todo. Calculamos que el examen puede ser marzo, abril, no sé. Eso nos podría dar para hacer 3 bloques temáticos y un diplomado que puede, digamos, acreditarse para unas 180 horas con cursos intensivos en los frentes ya más profundos. También está el de Procuraduría. Varios compañeros nuestros, pues, hombre, yo soy fiscal o soy juez y ahora viene de Procuraduría que se hace prácticamente, digámoslo así, las funciones son similares en términos de interpretar y aplicar las normas, sobre todo para los delegados en penal y en otras áreas. Entonces, y el sueldo es muy bueno, digamos que ciertos niveles de exigencia son menores. Y algunos incluso me comentaron por el interno que también, ya eso será por aparte, esos son como los cursos para el sector justicia, también hay posibilidad para algo de la DIAN. Tenemos pendiente de hablar con la gente del sindicato y unos compañeros que quedaron de contactarnos, porque temas como constitucional, derechos humanos, función pública, disciplinarios, hay muchos temas que son propios de todo servidor público. El servidor público tiene que saber qué faltas disciplinarias puede cometer, cuál es el procedimiento, cuáles son sus deberes. Bueno, una gran cantidad de cosas que son comunes. Entonces, doctor Cristian, para no robarle mucho tiempo, tiene otras cosas que adelantar, le doy la palabra para que perdón, Adriana está levantando la mano para algo de la introducción o esperamos a que el doctor Cristian nos dé el saludo y la información. Adriana, Sí, doctor. Sí, doctor, buenos días y buenas. compañeros y doctor Cristian. Aprovechando la introducción, doctor Freddy, quería em, solicitar, si es posible, el material del curso de procedimiento penal del CESEP. Yo estuve tratando de obtenerlo con Juan Pablo y no fue posible. Y realmente fue un muy buen curso y no lo pude tomar completo. Me gustaría si alguien puede hacerme llegar un link o escribir a mi correo o enviarme los videos al correo o decirme a dónde puedo acceder para ver los videos de las charlas. Perfecto, Adrianita, te agradezco. Sí, era oportuno que lo hicieras ahora antes de que el doctor Cristian entrara. Por ahorita les adelanto que en aquella época tuvimos unas dificultades por cambio de administración y demás. Se había dicho que los cursos se sostenían para que siguieran entrando, creo que eran 3 meses más, pero yo sé que con la gentileza que el doctor Cristian ya nos ha expresado, podemos buscar mecanismos para facilitar eso. Doctor Cristian, muy buenos días, un fraternal saludo, bienvenido a este espacio académico de formación. Yo no digo solamente de funcionarios de la rama judicial, sino de los servidores, hasta los abogados litigantes son servidores públicos también, se llaman colaboradores de la justicia, de todo lo que es cualificar y formar el sector justicia. Entonces tiene usted aquí funcionarios, empleados de juzgados, de fiscalía, y con frecuencia nos visitan como a Zonal Sindicato de Industria. Es un sindicato que coge todo el sector justicia, esto se lo indico a ustedes también a los demás. A Zonal Judicial están vinculados personal de Procuraduría, porque es sector justicia, de Defensoría, de Medicina Legal. Incluso en Bogotá ya llevamos como 2 años con inspectores de policía, porque la Corte Constitucional consideró en una demanda de las normas que regulaban orgánicamente la función de ellos, que cuando los inspectores de policía toman decisiones que tienen que ver con derechos,
no alcanzan a hacer decisiones jurisdiccionales, porque no son de la rama judicial, pero son decisiones judiciales. Entonces hoy tenemos dentro del sector justicia inspectores y ya se ha notado que madres, cabeza de familia, corrijo, hay lo de bienestar, comisarios, y hay otro cargo allí donde se toman decisiones que tienen que ver con derechos fundamentales, con los niños, con menores, derechos del artículo 44 que prevalecen sobre los demás. Entonces, es un sector importantísimo donde el concepto de justicia, el sector justicia, siempre ha ido más allá de los linderos propios solos de la rama judicial. Doctor, entonces con ese horizonte de todo lo que podemos venir, nuevamente le saludo, bienvenido. Muy buenos días, doctor José Freddy. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por permitir este espacio. Un saludo muy cordial a todos los compañeros. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Perdón? Sí, perfecto. Bueno, como les decía, mucho gusto. Soy Cristian Contreras Cardona. Soy el rector de la institución Centro Colombiano de Estudios Profesionales desde agosto del 2025. Como toda institución, como toda empresa, pues se presentan unos ciclos financieros o ciertas situaciones que pues es lo que realmente nos mide la capacidad directiva para salir adelante. Entonces, ahora que hemos logrado dar este paso, retomamos el convenio con el doctor José Freddy para hacer esa casa o esa alma mater que les pueda brindar el espacio, ya que somos una institución con 52 años de trayectoria, no solamente en Cali, sino en el suroccidente colombiano. Tenemos cerca de 45.000 egresados de cerca de los 11 programas tecnológicos que tenemos. También manejamos programas, digamos, a través de ciclo propedéutico. Arrancamos diplomados que a veces dan la continuidad para técnicos laborales, dan la continuidad para las tecnologías y también tenemos convenios con otras universidades para el ciclo profesional. Entonces, pues, viendo toda esta situación, viendo que no es la primera vez que se trabaja con el doctor José Freddy y que tiene una muy buena trayectoria, una muy buena relación con la institución, pues lo interesante es favorecer a los compañeros de la rama judicial y los otros estamentos que puedan tener una opción muy favorable para que finalmente les pueda mejorar, digamos, esa hoja de vida, ser partícipes de estos concursos y todos estos, digamos, procesos que se brindan para ir mejorando en esa senda. Entonces, como muy bien lo explicaba el doctor José Freddy, se logra revisar, evaluar costos y se han manejado los valores que menciona el doctor José Freddy para dar un mayor alcance. Y pues la idea, como hablábamos en previas reuniones, es ser muy relacional, no simplemente una capacitación y para de contar, sino ir construyendo esa relación que realmente beneficia a toda la comunidad. ¿Ya? Entonces, digamos que de mi parte tienen todo el apoyo institucional, manejamos una trayectoria con el doctor José Freddy, pues que es muy importante valorarla y tenerla a nivel institucional y pues podemos tener una relación gana-gana. Eso es lo interesante, ser esa alma mater para ustedes y también brindarles el espacio que se requiera para poder lograr todos estos objetivos. Muchas gracias, doctor José Freddy. Perfecto, mi doctor. Supimos que estando en el periodo con la doctora Orfa, en esa época hicieron un cambio de plataforma y algunos tuvieron algunas dificultades con el cambio de plataforma digamos, de facilitar los procedimientos y mecanismos que tenían. Y aunque se había anunciado que el diplomado al cual se inscribieron, que tenían su usuario, su clave en la plataforma del CESEP y podían entrar 3, 4 meses después a consultarlos. Quiero saber, aunque ya luego pasó otra administración y luego ya quedó usted, que está pues recién ingresado a la conducción del CESEP, si tenemos o podemos al menos gestionar para que el caso, por ejemplo, de Adriana Cuervo, y algunos me han comentado lo mismo, si tenemos la posibilidad de que se les facilite
acceder a ese material que quedó pues pregrabado en la plataforma y que puedan consultarlo al menos. Ella dice, claro, y es el que más han preguntado, el de procedimiento penal, que es necesario para muchos otros. Ellos ya pagaron, digamos que. Entonces consulto, Doc, con los nuevos ajustes, de pronto alguna modificación en plataforma, con el personal que usted tiene ahorita, si es factible verificar eso y en caso tal, pues ver qué mecanismo utilizamos para que los interesados puedan acceder. Correcto, doctor José Freddy. Cuenten con la voluntad institucional, como les decía, no es simplemente una capacitación, sino que vamos a lograr ese relacionamiento. Entonces, ¿la idea cuál es? Ahora que estoy yo, vamos a revisar desde la parte técnica, desde la parte de sistemas, si aún están esos, digamos, esos recursos eh, y en la medida que se pueda rescatar esa información, con muchísimo gusto. De todas formas, doctor José Freddy, como vamos a estar en constante comunicación, voy a trasladarle la inquietud al área de sistemas para que revisen si eso todavía está o se puede rescatar, porque digamos que por la situación que pasamos, estamos generando incluso unos ajustes y renovando parte de los equipos. Vuelvo y les digo, cuenten con la voluntad, vamos a revisar, voy a darle la indicación al área de sistemas para que realicen lo que esté en sus manos y poder habilitar este contenido. Perfecto. Doc, pues el valor inicial que se había coordinado el año pasado era de 350 para personal foráneo, 300 para gente de la rama judicial y logramos al final, por excepción, dejar ahí que fuera 250 para los afiliados a zonal judicial. En últimas, por un error que debo confesar que fue mío, que yo envié el link para todos, entonces no hubo forma de discriminar, digamos que se bajó ese precio, pero la idea era trabajar con el precio de los 300.000 pesos que eran para los servidores judiciales. Y le comentaba a usted si había la posibilidad de hacer alguna revisión, a menos para los que arranquen. Entonces, si al menos podemos conservar ese precio, aunque sea de los 300, que facilite que pues, la gente pueda acceder a las capacitaciones, porque vienen para rama judicial, ya cerrar las inscripciones el 1 de diciembre, vienen Procuraduría, DIAN, y hay otro más. Para empleados de juzgados también está próxima la. Entonces, será muy útil que la gente, apenas se hiciera la convocatoria, se inscribieran, llegaran acreditando el cartón del CESEP. Entonces, de una vez le consulto por posibilidades de precios en ese sentido. Bueno, doctor José Freddy, en aras de mantener una relación, no solamente ahora, sino en el largo plazo y tener proyectos a futuro, digamos que queda muy cerca del punto de equilibrio de la institución, pero dada pues, la voluntad tanto que hay de las partes, podemos continuar con esos precios. Perfecto. Bueno, una última pregunta. Le escuché a Juan David que habían logrado un convenio con diferentes entidades estatales y que podían ofrecernos hoy algo así como unas becas para muchachos que se pudieran preparar Correcto, en un convenio con SAE, hay por ahí otras posibilidades. correcto. Pues, si no es muy atrevido, le pediría que nos la compartiera, porque es posible que aquí haya compañeros que tengan un hijo, un familiar, un primito, un sobrino, entonces socializarles esa información. Correcto. Gracias, doctor. Bueno, les comento, dentro de este renacer institucional, se logró también recuperar un convenio que digamos, en algún momento se tuvo con la SAE, y esta vez se logró un programa que se llama Cerrando Brechas. Entonces, este programa de becas para técnicos laborales a nivel de auxiliar administrativo y a nivel de auxiliar de talento humano va en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional por el tema de la función social a través de la educación como servicio público. Entonces tenemos cupo para alrededor de 100 personas. ¿Cuáles son los únicos requisitos? No ser mayor de 28 años, como usted muy bien lo decía, un familiar,
un hijo, un primo, alguien que de pronto no haya tenido ese acceso, y que máximo esté hasta estrato 3. Sin embargo, pues si no excede, digamos, mucho el tema de la edad, ya podemos revisar, y dependiendo de las matrículas que hayan, podemos considerar el caso, y dado que viene de la parte de este convenio, pues podemos incluirlo también en ese proyecto. Vuelvo y les digo, son becas completamente gratuitas, no hay ningún otro elemento que pagar, porque muchas veces alguna institución dice becas con gratuidad, pero entonces toca pagar que los refrigerios, toca pagar que de pronto los derechos de grado, que toca pagar papelería, otra documentación. No, son becas 100% gratuitas, son técnicos laborales que duran un año, ¿ya? Donde el primer semestre es principalmente teórico, hay una práctica alrededor del 20%, y ese porcentaje se invierte para el segundo semestre, donde principalmente es práctica. Lo interesante de aquí es que si estas personas que se inscriben vienen desarrollando funciones que se puedan, digamos, avalar dentro de la rama de auxiliar de administración o auxiliar de talento humano, pues será mucho más, digamos, favorable para esa persona, porque puede convalidar la práctica que requiere en horas los programas técnicos laborales. Entonces quedan todos cordialmente invitados. Voy a enviarles el link para inscripción en el chat de este grupo, y también se lo voy a enviar al doctor José Freddy para que lo pueda seguir compartiendo. Doc, ¿ese es presencial, mixto, virtual? ¿Cómo? Muchas gracias. Es mixto. Algunos módulos son virtuales, por ejemplo, como inglés, como servicio al cliente, son módulos virtuales. Y ya otros, como por ejemplo constitucional y otras materias específicas, sí son de carácter presencial como tal. Perfecto. Bueno, Doc, entonces quedamos así. Yo le transmitiré lo que se converse con el personal de Procuraduría, los de Fiscalía y Rama Judicial, unos afiliados, otros no a zonal, que quieren hacer el curso. Entonces, pues quedamos pendientes. Y seguramente acá habrá posibilidad de que todos esos docentes tan buenos que trajimos las veces pasadas, pues seguramente conversando podamos también trabajar con magistrados, incluso de altas cortes, que estuvieron en esa capacitación. Mil gracias nuevamente. A ustedes, doctor José Freddy, como les digo, lo interesante de esta reapertura, de esta nueva administración de la FCC, es integrarse aún más con la comunidad, como en algún momento lo hizo. Y ahí ese es el verdadero ser de una institución educativa como tal. Entonces, invitarlos de nuevo a las becas. Son programas muy buenos. Nosotros somos destacados a nivel de suroccidente, y pues la idea de migrar también parte de esto a la virtualidad es alcanzar una cobertura nacional. Se me olvidaba, estos programas técnicos laborales están para iniciar la última semana de enero. Es decir, que Encima. sí, muy encima, pero pueden vincularse, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Como ven, los requisitos son básicos, es decir, el tema de la edad, el tema del estrato, pero igual, dada el convenio que estamos reafirmando aquí, podemos revisar, depende de la situación, y también el espacio, pues, vincular a la persona siempre y cuando pertenezca a este convenio. Bueno, ya con los que hagan eso o más adelante, para no quitar más tiempo ahora, ayer el doctor me comentaba que hay cosas muy interesantes, porque los que salen de allí en carreras técnicas, tecnológicas o demás, terminan casi que luego yendo a hacer 3, 4 semestres adicionales en la libre, y ya obtienen una profesionalización. Cosa Correcto. que ya hay como una cadena de conducción ahí, entendí. Exacto. Sí, doctor. Eso es el tema de los ciclos propedéuticos. Entonces, por ejemplo, quien hace una técnica laboral, digamos que con 2 semestres más, o dependiendo de la carrera, digamos dentro de las CEAS, porque estas son ciencias económicas administrativas, dependiendo del programa y la intensidad horaria,
Asimismo, se homologan materias y puede llegar al ciclo profesional, tecnológico. Una vez terminado el ciclo tecnológico, vuelve y juega, dependiendo de las carreras que ya tenemos convenios preestablecidos, puede continuar su ciclo profesional, ya sea con la Universidad Libre, con la Universidad, con Unicatólica, con Uniremington, con la Universidad Autónoma de Occidente y con la Universidad Uniminuto, que son convenios, digamos que los de más trayectoria institucional por el tema de preferencias del mercado. La gente regularmente, los estudiantes se direccionan tanto a la libre como a la autónoma, ¿ya? Porque pues, ¿y qué es lo interesante? Digamos que cuando se maneja este ciclo a llegar profesional por ciclos propedéuticos, pues se le genera un ahorro muy interesante al estudiante. Digamos que estos técnicos laborales están alrededor de 1,5 millones, 2 millones. Las tecnologías dentro de la institución están alrededor de los 2,700,000, 3 millones. Entonces, mientras haces esos ciclos propedéuticos en la institución, pues te estás ahorrando, porque cuando llegas ya a la profesional, por ejemplo, la libre, nos dobla casi en matrícula. Y la autónoma, que digamos son programas que principalmente ingenierías como mecatrónica o electrónica se van para la autónoma, pues se pagan nomás la tercera parte. Entonces, digamos que el ahorro para el bolsillo es muy significativo. Y por eso hemos tenido ese reconocimiento. De hecho, ahora que pasó este ciclo, nos han buscado muchas empresas para vincular a los estudiantes de la FCC porque en el medio nos ha ido muy bien. Hemos sido destacados por la formación de nuestros estudiantes. Entonces, al manejar los ciclos propedéuticos, están generando también un ahorro para el bolsillo. Perfecto. Bueno, doctor, muy bien. Entonces, mil gracias. Lo que resulte yo le estaré transmitiendo. Ya nos dio la información de la preparación que hay acá y aproveché para robarle ese datico para familiares, primos, sobrinos, no sé, que tengan. Entonces, doctor, nuevamente mil gracias y un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Les dejo el enlace en el chat. Ahora se lo envío, doctor. Feliz día para todos. Me retiro. Muchas gracias. Vale, que esté muy bien. Mil gracias. Bueno, hasta luego para todos. Bueno, hasta luego. Doctor José, muchas gracias por la introducción del doctor Cristian. Bueno, tengo una pregunta. ¿Hay forma de tener un mecanismo como de comunicación con el doctor, un correo electrónico, un número de celular o algo así? Con el doctor Cristian, yo creo que, pues, o a través mío o lo que él indique, no hay problema. Puede que tenga algún teléfono de atención a los usuarios, a los vinculados. Como ustedes se inscribieron la otra vez, ya mismo, doctor, cuéntenos. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Como estamos habilitando, voy a adquirir una línea institucional para dedicarla solamente a esto. Entonces, mientras les comparto el número, por favor, canalicemos todo a través del doctor José Freddy. ¿Listo? Y ya yo Bueno, entre perfecto, lunes y muchas martes sin embargo, el correo institucional sí les puedo facilitar el que tenemos, bueno, el que tengo yo ahora, que lo manejo como institucional, pero lo abrí personal para precisamente esto. Es fcc2025@outlook.com. Igual ya se los voy a dejar en el chat. Entonces envío los enlaces y me retiro. Qué pena. Perfecto. Vale. Bueno, Feliz día para vale, todos. Hasta luego. Igual, vale, muy formal. Bien, antes de entrar a los temitas que les voy a compartir de manera condensada, pregunto si tenemos por aquí ya si ya se nos pudo conectar Daniel Rincón. Sí, señor, muy buenos días a su merced y a todos los compañeros que hacen parte de esta selecta actividad académica. Doctor Daniel, un fraternal saludo, me gusta encontrarlo acá nuevamente. Doctor Daniel es directivo de Zonal Judicial en Cúcuta, miembro de la Junta Directiva Nacional de Zonal. Con él hemos venido creando un equipo. Ahí el doctor Cristian ya colocó el correo institucional para comunicarse en cualquier sentido. Así, doctora Adriana, que le rogará que le fuera mandando el mensajecito allí a ese, para que ellos vayan avanzando. Igual yo les recordaré. El doctor fue nuestro candidato a la Comisión Nacional Interinstitucional. Fue lanzado como candidato ya sobre la fecha. Este servidor estuvo candidato allí, pero por diferentes motivos me aprestaba para el tema de la elección ante la Comisión Nacional de Evaluación de la Fiscalía y pues otros asuntos decidieron centrar los ojos acá en esto.
lo postulamos y estuvo a punto de ser elegido. Ha sido un permanente preocupado por los temas de la rama judicial y estos días hemos tenido, cerrando el año y arrancando quejas de muchas personas con relación, ahí corrigió el doctor sí, ya corrigió el correo electrónico del CESEP. Y en este asunto, pues hemos visto temas de compañeros que se han suicidado, compañeros que les ha dado enfermedades muy fuertes, un infarto, un aneurisma, derrames cerebrales, bueno, cualquier cantidad de cosas, enfermedades asociadas al estrés, y muchos de esos temas que se presentan con relación a esto terminan finalmente con el colega en condiciones muy difíciles. Y eso muchas veces no es solamente por la carga laboral, tema en el cual hay que volver a insistir en el incremento de la planta de cargos en juzgados y también en fiscalía. Allá hay unos puntos que en otra oportunidad les diré, no lo vamos a tocar ahora, hemos avanzado, pero lo que sí me llama poderosamente la atención es que a veces quien dispara esos factores de riesgo es la misma entidad, la misma rama judicial, los mismos servidores. Y esto se nota cuando un juez acosa indebidamente a los empleados y a veces los niveles de presión son tan graves, son tan fuertes, que generan ya situaciones que se salen de control y pueden llevar incluso al suicidio, a una muerte, a una cantidad de cosas horribles. Y muchos compañeros mueren, otros quedan casi que como vegetales por todo este conjunto de cosas que son muy graves. Yo le he pedido al doctor, aunque ya la otra vez nos dio una pequeña charla, que nos colabore más adelante con una charlita de unos 30 minutos sobre el tema, pero quiero pedirle que hoy más o menos nos anuncie en líneas gruesas cuál sería el contexto y por qué la importancia para los judiciales. Yo hasta diría que para los abogados también, porque eso hace parte de todo un sistema, el sistema judicial, y cómo eso impacta negativamente a tanta gente. Y es bueno saber, al menos desde por acá, qué alternativas jurídicas hay. Quiero complementar diciendo que yo también invité a Rómulo Jaramillo, que es experto en programación neurolingüística, lingüística, y él también nos va a regalar una charlita luego sobre cómo controlar. Yo estoy como fiscal todos los días acosado, afanado, entonces cómo hacer para controlar esa situación, que es un tema muy común en jueces, fiscales y demás, y todos los que estuvieron con Rómulo en la preparación para el concurso vieron todo el aporte que hizo y cómo hay un alto nivel de él, que es un conferencista de talla internacional y que quiso atender el llamado a este servidor de darnos unas charlas a los servidores acá. Entonces, doctor Daniel, le doy la palabra para que al menos nos muestre el marco general y obviamente nos aprestemos para fijar una próxima fechita que podría ser dentro de 8 días. Correcto, doctor José Frey, muchas gracias. Bueno, sé que este grupo en principio está diseñado para el tema de la construcción y formación para los concursos de mérito, tanto en rama, fiscalía, medicina legal, CTI, bueno, procuraduría y todos los demás en el sector público. Por eso es muy importante, doctor José Frey, que con relación al acoso laboral, una de las recomendaciones es que todo empleado, funcionario o en general servidor judicial en estas capacitaciones conozca muy bien la estructura organizacional de las entidades, las leyes especiales, las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias, los decretos con fuerza de ley, los acuerdos reglamentarios, eh, y todo, digamos, y todo el marco jurídico eh, donde se van a desempeñar. Esto permite tener herramientas sólidas, jurídicas, del funcionamiento actual de las entidades y de las deficiencias, por supuesto, que puedan allí tener. Con esto, pues ni más ni menos que les permite como herramienta poder enfrentar todas las situaciones dramáticas que hoy tienen las entidades públicas. Falta de estructura organizacional, falta de clima organizacional. Y cuando yo digo falta, no es
no es la falta de capacitación, porque pues vemos que las entidades hacen un esfuerzo grande, en especial la rama judicial, hace un esfuerzo muy grande desde la Dirección de Administración, destina unos recursos muy importantes, pero es que no es suficiente la capacitación, porque yo puedo estar muy bien capacitado o recibir charlas motivacionales, charlas de cómo poder enfrentar el acoso y demás, pero es que no es suficiente conocer, digamos, cómo puedo manejar mis emociones y demás, sino tengo que tener el contexto real, y es que el Consejo Superior de la Judicatura, en el caso de Rama, eh, tiene que dar las herramientas, como lo decía el doctor José Frey al inicio, si necesitamos, y eso yo hago, digamos, una referencia, una analogía, si yo necesito un camión, si yo necesito hacer un trasteo de, no sé, 10 toneladas, ¿cómo yo voy a traer un Mercedes-Benz? El Mercedes-Benz no me va a ser útil para poder trasladar indistintamente que sea un carrazo, que tenga cojinería en cuero, que tenga full llantas, aire acondicionado y que sea un espectáculo, porque no está diseñado propiamente para soportar una carga desmedida. Partamos de esa premisa. Entonces, en ese ejercicio, la recomendación principalmente es que conozcan cuál es la estructura organizacional, cuál es el marco jurídico de esa entidad para los que van para fiscalía, y en razón a ello, estar preparados con otras herramientas como lo es el código disciplinario, los deberes, las obligaciones, las prohibiciones, fundamentalmente la ley estatutaria de la Administración de Justicia para el caso de Rama y Fiscalía, porque sabemos que está por encima de las leyes ordinarias, de los decretos con fuerza de ley, y que a partir de ahí no se puede separar ninguna directriz emitida por parte de las direcciones seccionales o la Dirección Nacional en el caso de Fiscalía, y en el caso del Consejo, pues no se pueden apartar de ello. Más adelante, pues cuando tengamos la oportunidad, les contaré a grosso modo cómo, digamos, tanto el Consejo como la Fiscalía ha reversado actos administrativos eh, con ocasión a la dirección del personal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el acoso laboral? Pues por supuesto, si yo emito o produzco un acto administrativo eh, sin el contexto adecuado, pues a partir de ahí no falta el que va a hacer que esa orden se cumpla o esa directriz se cumpla, y lo que hace es entonces desatar una serie de emociones en el personal por la falta de cumplimiento de la labor asignada, y no porque no esté bajo las capacidades de resolverla, sino que desmide propiamente la carga a desempeñar. Vemos en la rama judicial, para los que están aquí que son de la rama judicial, los últimos meses han expedido resoluciones creación de cargos en descongestión, y en esos actos dicen, usted tiene que sacar 40 sentencias, como si se tratara de cortar tela, y eso no está bien. Entonces, toca estar muy atentos como servidores judiciales para interponer los recursos de ley, para poder atacar esos actos administrativos y no permitir que se ejecuten, porque si se ejecutan, luego entonces vienen las consecuencias de estrés, ansiedad, depresión, calificaciones de servicio inadecuados, bueno, todo eso. Tienen que conocer muy bien si la entidad a la que llegan tiene manuales de funciones, porque si no tiene manuales de funciones, también se desata lo que es el hostigamiento laboral, la asignación de funciones ajenas a su perfil, acoso laboral entre pares, superiores, inferiores, todo depende del contexto, porque sabemos que si no hay líderes al interior de los despachos judiciales o de las direcciones, pues cualquiera se aboca a la facultad de ser el, el superior jerárquico. Y lo vemos a menudo, que terminamos encontrando al compañero por la antigüedad abrogándose esa facultad. Y eso ahí desprende todo lo que son las causas del acoso. Todo por la falta de estructura organizacional, clima organizacional, falta y carencia de políticas de prevención del daño antijurídico frente a las relaciones laborales de los empleados y funcionarios. Pero a grosso modo, tratar cuáles son las causas del acoso laboral, cuáles son las causas del hostigamiento laboral, cuáles son las causas de la discriminación laboral, por supuesto, cuáles son sus efectos y cómo contrarrestarlos.
Les voy a citar un ejemplo como para cerrar, porque pues adelantaría casi que toda la cartilla de las próximas semanas bajo las invitaciones que me haga el doctor José Frey, pero supongamos que nos encontramos, que somos fiscales hoy, fiscal, y me entregan 2.000 carpetas, no me entregan inventario, no me dicen qué es lo urgente frente a lo importante. Y resulta que tengo 3 o 4 o 5 diligencias o audiencias y resulta que producto de mi falta o la falta de entrega, no la falta de pericia, ni de habilidades, ni de competencias, sino la falta de estructura propiamente de la entidad, al ingresar a retomar dichas labores, cometo un error o una falla. ¿Qué cree que puede pasar? Inmediatamente viene la preocupación de que puedo ser compulsado, me pueden compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial. Y ahí viene otra catástrofe o otra situación dramática para el servidor, que no solamente, digamos que el acoso laboral se da entre una persona física, sino frente a la carga propiamente que le colocan y las condiciones y las herramientas que le dejan de dar o que no tiene para poder cubrir dichas obligaciones. Entonces no estamos solamente frente a una conducta de acoso o de hostigamiento laboral propiamente de una persona, sino frente a la misma entidad por no darle las herramientas. Y todo esto se encuentra dentro del marco jurídico colombiano, pero que es necesario poderlo traer a colación para que tengan esas herramientas y puedan defenderse de entrada, poder contextualizar y dejar trazabilidad para que en el evento dado que se presenten esas situaciones, ustedes puedan contrarrestar y dar respuesta en tiempo oportuno a quien los llame, ya sea el superior jerárquico o la misma comisión de disciplina judicial, porque pues digamos que nadie está obligado a lo imposible. Eso frente al tema de la obligación del Estado en otorgarle las herramientas para poder desempeñar y cómo se desata propiamente un acoso laboral, unas enfermedades de base, depresión, ansiedad, por la necesidad de querer cumplir y no poderlo hacer. Dentro de esas también hemos visto o hemos denotado, no sé, quedan unos minutos, hemos encontrado he encontrado como representante nacional de quejas y reclamos que muchos de los funcionarios y servidores del Poder Judicial, con la finalidad de asumir su responsabilidad, de darle cumplimiento y no perder su trabajo, no verse abocado a acoso o sanciones o llamados de atención y demás, a buscar cualquier medio para poder cumplir la función. Y ahí utilizan más la IA, ahí les toca buscar judicantes que ya ni siquiera están haciendo la judicatura, sino que están asistiendo como a modo de ayuda, están conociendo de procesos que no deberían conocer porque no están vinculados legalmente a la entidad. Todas esa serie de cosas van generando una pérdida del deber objetivo de cuidado que los pone en riesgo. En el caso de los jueces, en el caso de los jueces de la República tenemos perfiles anacrónicos. Y al tener perfiles anacrónicos, es decir, de la colonia, le llamo yo, como por ejemplo, ¿qué es un oficial mayor? ¿Qué es eso? Eso era en la época de los juzgados de instrucción y todo ese tipo de cosas, antes del 91, o siquiera antes del 93, porque hasta el 93 llegaron. Entonces, todos esos perfiles se deben adecuar y ustedes deben de conocer cómo está actualmente las entidades y cómo deberían funcionar, porque cuando entren es que se van a dar cuenta que ese contexto es el que lleva o da lugar al acoso laboral. Un juez de la República tiene que cumplir una estadística grandísima, además de las acciones de tutela que llegan a diario. 100, 120, un juzgado municipal puede estar resolviendo 120 tutelas, o sea que los procesos ordinarios se van quedando. ¿Qué hace el juez? Al tener la obligación y el deber de cumplirle al Consejo Superior de la Judicatura, entonces, si se descuida la señora de Servicios Generales, tiene que ponerla sustancial. Y con el tema de que debe ponerse la camiseta, pues resulta que eso ha dicho la Corte Constitucional que se da una especie de enriquecimiento sin causa del Estado, y digo yo, en detrimento del trabajador. Por eso es que es importante que conozcan sus perfiles, sus funciones, sus deberes, sus obligaciones, pero fundamentalmente sus derechos. ¿Como cuáles? La primacía de la realidad sobre las formalidades, cómo estoy yo vinculado, el principio de trabajo igual, salario igual, mi manual de funciones, mi capacitación de ingreso. Si no le dan capacitación de ingreso,
déjenlo consignado, porque a partir de ahí van haciendo toda su historia laboral. Y cuando se presenten esas situaciones, ustedes van a decir, mire, yo les informé, yo no tuve capacitación de ingreso. A mí el que me entregó el cargo no me lo entregó, no me entregó sino un computador. O sea, detalladamente qué fue lo que recibieron. Y empezamos de cero. ¿Sí? Por eso es que yo le hablo, doctor José Frey, en estos momentos es cómo se dan las cosas a partir de que entramos a la entidad. Y si ya estamos, empezar a corregir todo esto. Ujú. Entonces, pues para los próximos temas será acoso laboral, hostigamiento laboral, discriminación laboral. ¿Cuál es el origen o los orígenes que he podido detallar como representante nacional de quejas y reclamos? ¿Cuáles son las rutas? ¿Cómo atenderlos? Y darles las herramientas para contrarrestar cada una de ellas cuando así se presente. Eso sería, doctor José Frey. Perfecto, mi doctor Daniel, como siempre, muy claro, muy conciso y muy necesario conocer esos temas. Entonces, desde ya le pido que vaya revisando en la agendita, si para dentro de 8 días puede. Yo creo que esos temas toca fragmentarlos. Entonces, cogemos media hora y usted dice, bueno, vamos fase 1 o parte 1 y trabajamos uno de esos aspectos que de alguna manera se integra a lo que es este esfuerzo de información y a la vez formación, que siempre lo hemos hecho gratuito todos los sábados, y pues usted nos ha acompañado otras veces, entonces le agradezco que siga nuevamente acompañándonos, entonces para que dentro de 8 días saque un espacio. Y quiero de manera atrevida preguntarle, tuve esta semana conocimiento de una situación de seguridad muy grave contra usted, de una amenaza que no fue accidental y todo el contexto muestra que es algo muy grave. Estuvimos atentos a las primeras de cambio, pero pues al menos dentro de lo que se pueda, quiero saber si ya se logró ante la misma Fiscalía y otros entes, al menos las primeras acciones y respuestas, lo que llaman actos urgentes, cómo está la situación y pues de una vez si en algo podemos apoyar. Desde ya estoy aquí atento a escuchar su llamada. Entonces, Doc, sobre eso hoy al menos un momentico que nos cuente. Sí, doctor José Frey, no, pues primeramente agradecido a usted porque sé que ha estado muy atento frente al asunto, a la organización, a zonas judiciales EI y por supuesto a la Fiscalía ha sido muy diligente. Apenas conocieron de los hechos, al día siguiente empezaron a realizar todos los trabajos de campo que puedan dar lugar a cuáles fueron los orígenes o las causas del por qué se me aborda en el vehículo, por qué me le toman fotografías y tratar de dilucidar por qué las palabras que me hace el individuo, que pues en cierta medida fueron intimidantes, si van encaminadas es a que deje de realizar este tipo de defensa al servidor judicial, tanto en carrera como en provisionalidad, como en libre nombramiento y remoción, pues sabemos que, espero yo que no sea este el origen, ¿no? Pero pues serán las autoridades las que puedan determinar. Yo no tengo conflictos externos o personales, solo ha sido, pues digamos, una actividad de vocación de servicio, digamos, con la finalidad de poder atender todas estas necesidades que tiene la rama judicial y que pues sé que sufren, porque hay muchos, como dicen, casa de arriero, asadón de palo. Yo fui una víctima propiamente del acoso laboral, de la discriminación laboral, del hostigamiento. Y pues para cerrar, doctor, le digo que eso fue lo que me llevó a esta lucha y muy seguramente esto que yo hago incomoda a mucha gente y más que todo al estatus que maneja el poder, el clientelismo, el nepotismo y quienes de alguna manera causan el hostigamiento laboral, la discriminación, el acoso y fundamentalmente el abuso de poder y lo que causa en las mujeres, ¿no? Y en algunos hombres el acoso sexual que puede darse al interior de la entidad. Y preocupado, sí, muy preocupado, doctor. Discúlpeme, me extiendo ahí. Y ya que estamos hablando de carrera y de rama, los anuncios que hace la Dirección Nacional de la Fiscalía General de la Nación con el anuncio de vincular en la Dirección Nacional del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, a un área tan distinta a la visión eh, que tiene la Fiscalía General de la Nación, como es a representantes o a directores que vienen de la Policía Nacional.
Creo que eso es algo que tendría que ojalá evaluarse, porque pues también fractura o fragmenta ese derecho a la promoción y ascenso que tantos empleados al interior de la rama judicial, de la fiscalía, han querido crecer y desarrollarse y llegar a esas instancias, indistintamente que sean de libre nombramiento y remoción. Ese es precisamente lo que se debe abordar, como lo dice la Constitución, la especialidad del servicio, la profesionalización del servicio, y pues no da lugar, entonces sería que nosotros también nos pasen para la Policía Nacional, ¿será? Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué? Eso ya pasó y eso es peligroso porque tiene que haber un control, no puede haber, no debería existir esos vínculos entre la fiscalía y la policía, porque entonces, ¿quién le hará a futuro control a la policía? Y con eso cierro, doctor. Perfecto. Muy también pertinente todo entonces. Bueno, entonces quedo muy atento, programas para dentro de 8 días. Le pido que piense como en el título de la charla y seguramente unos 2 o 3 subtítulos que quedarán allí cobijados y entonces lo incluiremos en el anuncio para dentro de 8 días. Oye, bueno, nuevamente mil Perfecto. gracias y seguimos en contacto con toda esta problemática que tiene. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Bueno, mil gracias. Bueno, rápidamente vamos a pasar entonces ya a lo que corresponde los temas que les quiero dar de información y formación. Yo les voy a pedir, como yo quedé integrante en la Comisión Nacional de Evaluación, voy a hacer lo que hice en otros periodos, es visitar las seccionales. Ya estamos en Cali concentrados en un edificio, llegamos a estar en 12 sedes distintas y la verdad es que uno con todo el trabajo que tiene todo el día, con todas las actividades que tenemos que desarrollar, más familiares, personales y otros asuntos, se ponía muy difícil hacer una labor de información y seguimiento permanente. Entonces, por ahora, simplemente les quiero decir, ya en Cali estamos agrupados en un solo edificio, que tengo entendido tiene capacidad para 1.300 personas, y vamos, ya hablé con la directora de Fiscalías esta semana, y voy a presentarle unas propuestas de ir sensibilizando este trabajo. Se vienen, yo calculo, de 4 a 6.000 cargos a concurso en la Fiscalía este año. Yo creo que no alcanza a ser al comienzo. Al final del año tendrá que estar ya saliendo la convocatoria o al menos tendrán que dejar montado toda la estructura para el concurso. Recuerden que CTI, Administrativa y Fiscalía estaban para el concurso de 2024 y a última hora recompusieron la cosa y sacaron los del CTI. El argumento central era que hay que hacer ajustes de manual de funciones. Realmente ajustes de manual de funciones hay que hacerlo en todos los cargos de la entidad. Pero digamos que se encontró esa excusa para flexibilizar un poco el asunto y queda pendiente convocar yo creería que para CTI se hay 4.000 cargos, pero como hay una orden de desacato, ¿verdad? Hay un fallo de acción de cumplimiento y hubo un desacato en el que nos sancionaron a Sandra Paredes, a mí y el directivo de la anterior administración, y la nueva que llegó se encontró con que eso está allí, está en desacato la entidad. Por lo tanto, ellos tienen que estar dando informes cada 6 meses de cómo están evolucionando y no pueden pasar el año en blanco. Y lo que debe hacerse es, este año ya poder andar otra fase del concurso. Faltan en este momento 14.000 cargos por citar a concurso. Y esos 14.000, pues teóricamente había que hacer los 19.500, partirlos en 3 bloques. Se hizo uno de 500, 2021, otro de 1.000, 2023, y se sacaron 4.000 en el 2024, que se desarrolló el concurso en 2025. Pero el anuncio o el requerimiento de que en 3 años sacaran a concurso la totalidad de los cargos, digamos que es una espada de Damocles que todavía pesa sobre la fiscalía. La nueva fiscal le va a tocar, yo creo que sacar, aparte que le tocó parte de ahora tiene que venir a resolver la parte final y hacerle nombramientos, tiene que evacuar al menos en su periodo unos 2 concursos más. Entonces yo creo que este año al menos alcanza, si no alcanza a dejarse la convocatoria debe quedar montado, calculo que unos 3.000 o 4.000 para CTI y algo más en la parte misional, no creo que administrativo, pero bueno, eso ya se mirará.
Entonces, de lo que sepamos le estaremos informando. Entonces, es necesario tenerlo muy en cuenta. Está trabajándose manual de funciones. Yo sí creo que va a ser necesario, yo tengo pendiente reunión en Bogotá, va a pedir que por favor me los faciliten los borradores que haya de ajustes, hablar con la gente, compartirlos, y les voy a pedir un favor. Aquí tenemos ahorita, había 56 personas, 58 personas en un momento, ya hay 51. Les voy a pedir, por favor, se va acercando mediodía, la gente se va ocupando en cosas. Como vamos a visitar las seccionales, yo aspiro a visitar y antes de visitar coordinar con algunos, de pronto para no solamente estando allá saludarlos y demás, sino de pronto son hasta apoyarse, porque hay ciudades donde yo no conozco a nadie. Hay lugares donde Azonal tiene una muy buena presencia y puedo contar con apoyo de ellos, u otros sindicatos que me apoyaron. Tuve la oportunidad de que me apoyaran 5 sindicatos a estas elecciones, pero es posible que vaya a lugares donde no tengamos algún apoyo, o a veces los compas se ocupan. Entonces yo le voy a rogar el favor a los que están aquí conectados, quienes puedan, lo vean viable y les parezca bien, me colocan ahí el nombre, fulano de tal ciudad. Si yo lo tengo en los grupos, ahí puedo buscar el nombre y el correo tal, lo colocan en el chat o me lo hacen por allí, por el chat interno, porque será muy bueno escribir, por ejemplo, a Bucaramanga. Entonces miro quiénes están, y compañero, voy a estar en tal fecha ya. Entonces paso, lo visito, ya se pueden ayudar hasta en sus chats de allí socializar, porque le das a hacer reuniones con la gente. Creo que el sistema de evaluación del desempeño hay que hacerle unos ajustes en los instrumentos, bueno, en muchas cosas, y siempre lo que yo he hecho es que yo visito a la gente, hablo con ellas, y yo no voy a proponer lo que yo quiera, sino lo que recogí y consensuamos o condensamos de lo que la gente propuso. Entonces, para que por favor me colaboren con eso, y también les voy a mandar luego unos formatos para los que quieran meterse en las capacitaciones que vienen. Entonces, ahora entremos en la información que quiero darles. Rápidamente les menciono que esta charla la dimos ya la semana pasada. Voy a enfatizar en algunos puntos muy concreticos para que ustedes los tengan como pendientes. Entonces, en este sentido, digamos que podríamos mirar lo que se presenta en este sentido. El concurso de méritos de la Fiscalía, digamos, hicimos un barrido rápido por todo lo que contenía. Estas son las fases del concurso. Son 4.000 cargos definitivos, unos para ingreso, otros para ascenso, unos para el grupo de fiscalías, otros para la parte administrativa, y ya ese es el primer gran bloque de convocatoria de inscripción, que tiene sus divisiones. Viene el de pruebas de selección, también con sus divisiones ya se agotó. Se publicó el resultado de los consolidados, y ahorita estamos en el tercer bloque del lado derecho, de la gran etapa final, que es la de selección y nombramiento. Viene el listado que se conoció último, es lo que se conoce como el consolidado de los puntajes. Pero ahora eso ya se lo pasaron a la comisión de carrera. La comisión de carrera va a ser citada. Yo hasta la semana pasada pregunté y no habían convocado. Entonces va a ser citada, puede que en el curso de estos días la hayan convocado. Se reúne la comisión, recibe el listado de la Unión Temporal de la Universidad Libre y define si llegare a haber alguna cosa que revisar o ajustar. Lo más seguro es que no, pero esos con unos pequeños ajustes que conocí que se han dado a última hora, pero más o menos el orden que se dio, ese va a ser el orden del listado de elegibles. Entonces la comisión de carrera va a proferir un acto administrativo, seguramente será un acuerdo, no creo que sea resolución porque eso es para el funcionario fiscal, por ejemplo, un director ejecutivo, proferirá un acuerdo en el cual dan a conocer el contenido ya de la lista de elegibles. Esa es la lista de elegibles, a partir de ahí va a tener un periodo de 2 años. Esa lista de elegibles es un acto administrativo que se va a publicar y a partir de esa publicación, que es el último acto que pone fin a todo el camino del concurso, a partir de ahí se activa el derecho para demandar por vía de lo contencioso hasta 4 meses esa lista de elegibles. La idea, y no creo que vaya a ocurrir, es que pretendan tumbar todo el concurso. Eso se hace cuando se encuentran fallas en la base,
en la estructura, en algunas cosas que violen el marco constitucional o legal, pero el problema que tenemos acá se presenta en otros momentos, desde ya rápidamente los anuncio. Uno, con el tema de las inscripciones, hubo gente que no le permitieron ser admitido cuando tenía todos los requisitos para ser admitido. Entonces, la gente allá hizo un primer reclamo, pero muchos dicen que esa negación fue un acto de trámite y que realmente se activa el derecho es con el acto final. Y el acto final es la publicación de listas de elegibles. Allá hay opiniones encontradas si yo puedo demandar por vía de lo contencioso desde allá o si hago la pelea interna de reclamar y demás hacia esta tutela, pero realmente lo que tengo claro es que se activa el derecho cuando llega la oportunidad de ya publicar el acto de cierre, que es la suma de todos los actos complejos, y ese es el acto definitivo, que es la lista de elegibles, no los actos de trámite anteriores. Entonces, en este sentido, es claro, y muchos coinciden con ello, de que es viable incluso, si a usted no lo admitieron, pues demandar porque fue indebidamente inadmitido. Lo mismo pasa con un segundo momento, y es que presenté mi examen y resulta que ese examen que yo presenté no le dieron adecuados puntajes a las respuestas que di. Hay una serie de cosas que se revisaron en cuanto al diseño de las preguntas, el diseño de las respuestas, preguntas con varias respuestas viables, preguntas con ninguna respuesta que era viable, confusión o mala redacción de unas u otras, y eso en muchas ocasiones llevó, aunque ellos admitieron que habían eliminado algunas preguntas mal hechas, esto llevó a que mucha gente reclamara, y siendo casi que de bulto que podría proceder el reclamo, la universidad no aceptó corregir ni un centímetro de los miles que reclamaron. A ninguno que yo sepa le corrigieron, y aunque aceptaron que han hecho preguntas mal hechas, dijeron ya las eliminamos, y si alguna quedó mal, qué pena, pero consideramos que no quedó mal. Ya las que están son buenas, y lo negaron. De hecho, algunas respuestas que vimos por ahí parecían como hechas con IA. El asunto es que ahí está el tema, lista de elegibles, con lo que viene, que eso es un punto con relación a, bueno, estaba ubicando el tema de los exámenes, será el segundo motivo. Hay un tercer motivo, que es cuando la valoración de antecedentes no fue conforme a la realidad. Yo acredité mi experiencia A, B, Z, y la Universidad Libre no me calificó en mi valoración de antecedentes toda la experiencia. Entonces viene un tema, porque me enteré esta semana de 3 fiscales extraordinarios en Cali que ni siquiera fueron admitidos al concurso con el argumento de que no tenían la edad o el tiempo de servicio. Gente que entró conmigo en el 94, entonces ya tiene más de 30 años. Bueno, y hubo por ahí otras situaciones de gente que no les valoraron bien, de pronto pasaron, pero no les valoraron bien la hoja de vida en la experiencia. Entonces allá hay una serie de cosas que se toca, que se pueden reclamar, y también por valoración de antecedentes se puede reclamar. Y la última es el consolidado de puntajes. Entonces, porque no fui admitido al momento de la inscripción, porque perdí el examen, a pesar de que yo sabía que había preguntas. Yo conocí mucha gente con 64.9, .96, .94, y no pasó. Pero con una pregunta que le valieran, que lograra salvar, o que demostró que alguna de las que le pusieron malas estaba mal hecha, eso podría recomponer calificaciones, y así sea por décimas o centésimas podría pasar. Entonces, ¿por qué no fue admitido? Porque no pasó el examen, porque no le valoraron bien estudios o experiencia en los antecedentes, o porque el consolidado de todos no fue adecuado. Sumaron mal, son los 4 motivos para reclamar, y podría entonces llevar a que la gente haga algo en torno a eso. Este martes pasado hubo una reunión de varios colegas que estaban interesados con unos abogados para presentarse sus acciones individuales y reclamar. Luego les preguntaré, porque mi celular se me dañó y me tocó hacer maromas para poder estar conectados con ustedes en este caso, pero si alguna razón más les diré. Pero ese es más o menos como lo que hay en líneas generales en cuanto a estos puntos. Allí se vino luego pues todo el trabajo de cuáles fueron los principios fundamentales que se presentaron allí, se trabajaron todos y cada uno de estos, el marco normativo, cuáles eran las normas que servían de base, porque para usted hacer una reclamación tiene que partir de definir qué reclama con base en las normas existentes. Entonces se vio todo esto, este material quedó
en la charla del martes pasado, que creo que ya está subido creo que ya se subió a YouTube. Aquí está la estructura del concurso, se miraron pues todos los diferentes momentos, el papel de la plataforma, cómo se adelantaban diferentes fases, la de divulgación, registro, la de carga documental. Allí hubo muchas fallas con esa plataforma, la selección de ciudades, también venía el tema pues de cómo se valoraban los requisitos mínimos, las valoraciones de diferentes aspectos. Vino ahí un primer momento de reclamos, luego venía el momento de las pruebas eliminatorias y clasificatorias. Esto se vio en la última charla, pero se los dejo allí, y si quieren el link de esta charla en Prezi se las envío para que puedan repasar despacio todo esto, porque cualquier reclamo que venga más adelante es con base en todo este rápido barrido que estoy haciendo. En la valoración de antecedentes se tuvieron en cuenta unos temas que tuvieron que ver con ello, con la ponderación, con los factores a valorar, los límites que había para efectos de hacer la evaluación, cómo se consolidaban los puntajes. También se trabajó en cuanto a lo de listas y elegibles. Viene ya el tema de la conformación de esa lista, y vimos que allá hay una serie de cosas que tener en cuenta. El tema de cómo se organiza finalmente esta lista en cuanto a su conformación, que es en orden descendente. Recuerden que la lista está vigente por 2 años, pero cortan el número de cargos que se convocó. Eso lo dijo la SU 446 de 2011. Entonces eran 700 cargos. Si usted quedó en 701, hasta ahí llegó. Puede ocurrir que en los 2 años alguno no pasó el periodo de prueba, o puede ocurrir que alguno lo nombraron, como pasó así, que estaba en Cali, que ganó el concurso y lo mandaron para Bucaramanga, y dijo, no, yo no me voy a ir a Bucaramanga por el mismo sueldo, siendo que yo quería Cali, que me nombraran en Cali, pero me mandaron para allá. Aunque aquí hay una situación distinta ahora, que es la audiencia de escogencia de sedes, pero eso lo miraremos luego. Hay unos temas de criterios para el desempate. Eso no va a haber problema en las primeras líneas. Ya en los últimos, donde se va a cerrar el listado de elegibles, del número de cargos convocados, ahí el tema sí se complica. Entonces hay que mirar el que tenga condición de víctima del conflicto armado, los que tengan especial protección constitucional para el desempate, derechos de carrera, el que haya tenido, el que acredita el certificado de votación, puntaje del examen eliminatorio, y finalmente, si ni por un lado ni por el otro, por sorteo. Y se utilizan las leyes y normas que están allí mencionadas. Igualmente hay un tema sobre resolución de audiencias de escogencia de sedes. Se miró las modalidades que había, las consecuencias de no asistir. Si usted no asiste, por favor, nombre un abogado. Cuando se envíe la lista de elegibles o se publique la lista de elegibles, ya la comisión de carrera la tiene, pero no se ha reunido. Cuando se reúna, toman la decisión, convocan a una sesión, toman la decisión, y esa decisión luego la consignan en un acto administrativo y lo publican. Ese acto publicado, apenas se publique, va a llevar a que las personas puedan pues también ejercer acciones contra ellos. Pero después del listado vienen 2 momentos: el tema de la audiencia para escoger sedes y viene el tema del estudio de seguridad. Si usted no pudo ir a la audiencia para escoger sedes, por favor, nombre un abogado, porque si no, usted va a perder turno y entonces van a repartir todos y pues usted no va a tener la oportunidad de escoger. Eso se va a hacer con una citación 5 días antes, hábiles, se convoca a la audiencia. Entonces se va a citar para tal día. O sea, usted con tiempo va a estar, de que ya seguramente vamos a tener más charlas. Entonces se precisarán unos detalles que, aunque ya están, por ejemplo, en la audiencia de escogencia de sedes ya están, y creo que están muy claros, puede que, como siempre ocurre, que haya algunas dudas. Entonces, antecitos de eso, podremos aclararlo. Esa audiencia de escogencia de sede va a quedar finalmente eso consignado en un acta, que eso va a dar lugar a reclamos y cosas. Entonces, básicamente el punto es que, digamos, los fiscales seccionales o delegados ante los jueces de circuito. Entonces, el fiscal seccional, digámoslo de esta manera, el fiscal primero de la lista convoca a la audiencia de escogencia de sedes, se conecta, y cuando llega la hora pues de hacer todo el protocolo y a cada uno le den la palabra para decidir, al primero de la lista le preguntan: ¿usted para dónde quiere irse? Y entonces él va a decir: hombre, yo estoy en Cali, quiero seguir en Cali, o no, quiero darme mi champú en Bogotá. Entonces, Bogotá, listo,
Miran allí, hay tantos cargos para fiscal seccional en Bogotá, son 3, se ocupó el primero, quedan 2. Entonces van continuando para ir definiendo todo eso. Luego de ello llega el tema del estudio de seguridad, que eso podemos mirarlo más en detalle más adelante. Es un estudio que tiene un resultado reservado, y luego viene el tema del periodo de prueba, y de todo eso hicimos una buena cantidad de preguntas sobre cuántas vacantes se ofertaban, porque eso, la gente sigue preguntando, raro, pero así es, cuáles eran las etapas del concurso. Se comienzan a mirar qué pasa si los documentos cargados no están, porque ahorita en la versión de antecedentes se comenzaron a dar problemas, y hubo gente que me comentó que había subido unos documentos, pero que las últimas páginas no estaban legibles. Ahí ya hay problemas porque no son válidos. ¿Cómo se distribuyen los porcentajes de calificación? También se respondió ese interrogante en el video que se subió, pero aquí pues estamos rápidamente mencionando algunas cosas. Aquí bastaría recordar que las pruebas que fueron escritas, que se pasaba con 65 puntos, que tenía preguntas generales y funcionales, se pasaba con 65 puntos es para pasar el examen, pero equivale al 60% del concurso y tiene un carácter eliminatorio. Las pruebas de competencias comportamentales fue el 10%, que son clasificatorios, y la valoración de antecedentes, que fue la última, de cuánto sacó usted en estudios, cuánto sacó en experiencia, pues eso le da, que es clasificatoria, un total del 30%. Por eso jodimos tanto con los diplomados, con los cursos y todo, y los que lo hicieron vieron lo que significó esos 10 puntos del diplomado, que era casi un posgrado. Entonces fue muy importante todo eso porque ya conocemos esa estructura de los concursos y eso logró incidir en toda esta mecánica. ¿Qué vigencia deben tener los cursos de educación informal? Recuerden que hasta 20 años. A mí no me valoraron un curso que presenté de una capacitación que me dieron. Pues mire a ver, porque si tenía más de 20 años no se lo podían computar en la valoración de antecedentes. Todo eso hay que saberlo porque son criterios a tener en cuenta para ya lo que pasó, valoración de antecedentes, pero también puede venir para las demandas que algunos los hagan, que quedaron por fuera y quieren que le reconozcan puntos para poder entrar. ¿Qué pasa si tiene una experiencia como independiente? Pues si logra acreditar de manera con declaración juramentada fechas, dedicación, funciones y todo, tienen que habérselas válido. ¿Qué sucede si hay periodos que se traslapan uno con otro? Lo dan en uno solo, a menos que sean, por ejemplo, de medio tiempo y entre los dos den la jornada completa. ¿Cuánto tiempo tiene vigencia la lista? 2 años, pero solo hasta los cargos que hay que nombrar. ¿Cuál es el primer criterio de desempate? Pues el que sea víctima del conflicto armado. Luego, ¿cuáles siguen? El que es sujeto de especial protección, madres cabeza de familia, grupos étnicos, el que tenga derechos de carrera, certificados de votación reciente, el que tenga mayor puntaje en la prueba eliminatoria. Y el último criterio es al sorteo. De todas, sobre esto puede haber algunas variantes que cuando vaya llegando esos momentos, a la hora de nombramientos, que eso todavía se demora un poquito, eso se va a tomar varios meses, vamos a irlos mirando. ¿Dónde se reglamenta la escogencia de sede? Eso lo hace esta resolución que se publicó el año pasado, que hablaba de las audiencias. Eso pues después de que ya quedara consolidada la lista de elegibles y el estudio de seguridad, tal como lo dice el artículo 5º de esta resolución. ¿Listo? ¿Qué sucede si no puedo asistir a la audiencia programada? Ya les dije, nombren abogado, y si no, por necesidades del servicio. Cuando ya nombraron a todos los que concurrieron, los que sobren, para allá lo mandan. ¿Por qué? Por necesidades del servicio. Y porque es una planta global y flexible. Y el nominador tiene esa autonomía. Casos donde no es necesaria la audiencia pública, hombre, yo solo puestico, entonces, no, sencillamente él se permite por la resolución que incluso la persona envía una carta, se le envía requerimiento y él responde, mire, quiero en tal ciudad, o la que había era esta ciudad. Eso pues depende de varias situaciones, o cuando la lista al final eran 4 o 5 y pasaron muy pocos, y entonces hay un único aspirante, entonces pues él define para dónde se quiere ir. El orden de selección es descendente, selección de la ubicación de la preferencia se hace en las direcciones seccionales o en las subdirecciones para los cargos regionales de apoyo, para los de la parte administrativa. La ubicación específica de las vacantes que se van a poner en conocimiento y que fueran ofertadas y que se va a escoger el día de la audiencia de escogencia de sedes, esa va a ser comunicada de manera detallada
por la subdirección de talento humano y en la citación a audiencia eso va a quedar especificado. ¿Quién convoca? Pues la subdirección de talento humano, pero tendrá el apoyo de las subdirecciones regionales de apoyo, para que estén atentos. Ahora, después de eso, viene el tema del estudio de seguridad. Puede ocurrir que sea negativo. Y si es negativo, usted queda excluido del concurso. El estudio es básicamente una etapa obligatoria. Esto ya lo vimos, reiteramos el martes de la semana pasada y algo el sábado pasado, pero pues hacemos aquí un rápido recorderis. Lo que queda claro en lo que uno estudia en los documentos que hasta ahora se han dado en convocatorias, en guías y todo, es que el objetivo primordial es mirar si la persona es conveniente o no para la institución. Pero esa conveniencia, para que ingrese o no, tiene que ver con criterios objetivos. No es porque le dio la gana o me cayó mal o que me la tiene montada. No, tiene que haber unos criterios que regularmente están vinculados a temas de seguridad. Es que el hermano, el hijo y el tío, todos hacen parte de la banda de los R15, por dar alguna cosa. Un ejemplo, entonces le fue muy bien en el examen, pero hay situaciones que el estudio de seguridad roja que pueden poner en dificultad ya la continuidad, y si viene ante el estudio negativo, será excluido de la lista. Cumplimiento de los parámetros internos. Cuando las personas se inscribieron al concurso, esa fue una regla que se les anotó y entonces estaban aceptando que, pues digamos, tuvieron acceso a esa información con este propósito. Esa es una discrecionalidad que tiene la Fiscalía, pero es una discrecionalidad técnica, o sea, que obedece a unos aspectos que están sometidos a una reserva. Esa falta de conveniencia tienen que detectarla y vendrán unos momentos que ya les plantearé para resolver ese punto. ¿Quién tramita eso? La Comisión Especial de Carrera, ya no es la UT, la libre, y lo hace de manera directa a la comisión. Entonces, si alguien tiene un reclamo, algún reparo, hay que hacerlo directamente con la comisión. Pero la comisión, aunque eso es un asunto reservado, tiene que garantizar mecanismos de defensa, o sea, el debido proceso. Usted hizo todo el concurso, ganó, se preparó, se trasnochó, estuvo en todas las charlas que dimos, en los cursos con el CC, en los cursos cortos, estuvo con Rómulo en las capacitaciones, hizo sus estudios por su lado, y ahorita como así que lo van a sacar. Entonces, allí hay la posibilidad de que usted genere una contradicción mediante una actuación administrativa. Entonces, el contenido específico del estudio es reservado, pero excluirlo de la lista es un acto administrativo que debe seguir un procedimiento formal. Entonces, tiene que tener un acto administrativo con una argumentación, una motivación. Debe tener notificación y comunicación para que usted sepa de esa decisión. Es individual, son los que lo sacan en público. Derecho de intervención. El aspirante tiene 5 días hábiles para intervenir. Este es otro motivo, ¿no? Si alguien es excluido por el estudio de seguridad, pues eso mueve la lista de elegibles, porque salió 1 o 2, entonces suben 1 o 2 cupos. Le van a comunicar y tienen 5 días para intervenir en esa situación cuando le digan pues que quedó excluido. Tiene recursos legales contra esa decisión, los que dice el Código Contencioso Administrativo, para que pueda controvertir la legalidad de la decisión. Entonces, primero lo hace ante la entidad, para agotar vía gubernativa. Hay un debido proceso. Y usted no puede atacar con recursos si no sabe cuál fue un mínimo de fundamentación de la decisión. Entonces, se lo van a conocer a usted y usted tendrá que defenderse frente a eso. Ese tema del debido proceso se sustenta en el principio de transparencia y consentimiento. ¿Por qué consentimiento? Porque usted cuando se inscribió al concurso le mostraron las reglas y aceptó que un riesgo era que si el estudio de seguridad era negativo, lo iban a excluir de la lista. Entonces, eso hay que hacerlo. La gente dice que declara conocer y aceptar todas esas condiciones y viene la determinación de la conveniencia institucional. Se le informó de antemano de que eso tiene un carácter eliminatorio. Entonces, queda en firme la lista. La comisión de carrera hace una última revisión de legalidad y si encuentra pues que todo esté en regla, entonces va ya a producir el acto administrativo. ¿Qué nos queda hoy? Bueno, esta fue la charla del pasado sábado, que toqué algunos puntos el martes. El martes se me quedó esta diapositiva aquí, no tenía para qué quedarse, pero bueno, se quedó, entonces se la recuerdo. El sábado pasado mencionamos que quedaba pendiente la reunión del martes a las 7, efectivamente se hizo la reunión. Yo estuve en una parte de ella porque venía de una audiencia, pero pues como se me dañó el otro celular, no sé qué cosas alcanzaron a precisar
con ellos. Y queda pendiente para, creo que a finales de este mes, comienzos del otro, la publicación de la lista de elegibles. Este es más o menos en líneas generales, colegas, lo que tenía por plantearles con relación a este punto de acá. Ahora, como varios compañeros nos plantearon que tenían dificultades con el momento de la inscripción, con el momento del examen, con el momento de la valoración de antecedentes, o aparte de la valoración de antecedentes, la consolidación de los puntajes, pues allí hay posibilidades, solo que ya son casos muy individuales. En el grupo que se habían anotado que querían hacer reclamos individuales, se anotaron 76, pero a la reunión asistieron como 16 personas. O sea que hubo 60 que se anotaron, que dijeron que iban a reclamar, y en la reunión del martes pasado solamente fueron 16. Bueno, puede ocurrir que, como siempre ocurre, aparecen otros a posteriori. Pero es más o menos eso, pues, como lo tenía por contarles. Muchos compañeros nos plantearon, bueno, yo quiero meterme, y en esto lo voy a hacer ahí en unos 10 minuticos, un rápido informativo. Nos plantearon que estaban interesados en participar en el concurso, en los concursos que vienen. Entonces, ¿qué concursos vienen? El primer concurso que viene, indudablemente, y para cerrar este capítulo, es el de la Fiscalía, solo que ese no está pronto. Yo creo que eso vamos a tener un panorama definido para el último bimestre o trimestre del año. O sale la convocatoria, o al menos alcanza a salir el marco general del concurso. Yo sí creo que sí o sí, algo va a tener que resolverse con el CTI, porque además, pues, el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso está haciendo unos reclamos o está pidiendo informes a ellos con relación a cómo está avanzando, porque todo hay que hacerlo en los 3 años siguientes. Pero vienen entonces, aparte del CTI, yo hablé ayer con unos compañeros y les dije, muchachos, hay que primero reunirnos para meterle la mano al manual de funciones. ¿Cómo está? Veámoslo. Porque si no, terminan siendo evaluados con un manual de funciones, porque las preguntas del examen son con base en las funciones del cargo al cual usted aspira. Y eso queda definido en el manual de funciones. Entonces le dije, yo sé que hacerlo ya. Estamos en mora. Ya estamos concentrados en un edificio. El cierre de año prácticamente fue acabándonos de acomodar y, bueno, muchas cosas, pero ya hay que hacerlo pronto. Entonces hay que buscar cómo nos buscaré apoyo de algunos compañeros de la parte administrativa aquí de Cali y del mismo CTI para ver cómo logramos habilitar unos espacios. Ahorita tenemos afortunadamente un excelente auditorio, entonces hay que ir haciendo esas gestiones. Y luego visitar los departamentos, también les preguntaremos allá, para que cuando vamos a los municipios y nos encontramos con muchos de ustedes, poder coordinar aspectos en ese sentido. Pero muchos de ellos dijeron, aparte de eso, quiero meterme al de jueces y magistrados, que cerró el 1 de diciembre. Pero está por convocarse, calculo que en unos 3 meses, yo creo, podría estar saliendo el de empleados de la rama judicial, la convocatoria. Pero vienen otros. Entonces, como muchos compañeros que hicieron el concurso de fiscalía plantearon y dijeron que quería la información, rápidamente la vamos a dar. ¿Cuáles son los concursos que se vienen ahora para funcionarios judiciales? Estarían básicamente en este año varios concursos. Estaría, por ejemplo, aparte del de fiscalía para fin de año, estaría la convocatoria 28 para jueces, luego viene el de empleados de juzgados. Allí va a ser gigantesca esa cantidad de opciones que hay. Viene el de procuraduría, donde hay una cantidad de funciones judiciales también. Vienen unos de la DIAN, con el proceso 2676, y por ahí hay otros que como tienen unos temas comunes, entonces creo que allí pues varios plantearon eso. Ya hablamos con el CESEP y se van a ofrecer con muchas facilidades también esas capacitaciones para los que se interesen. Es clarísimo que cuando uno se presenta a esos concursos, lo que está haciendo es entrenarse. Puede que quede en el concurso, pero si no se está entrenando para los que vienen. Temas como constitucional, como derechos humanos, como estructura orgánica de la misma rama judicial. Eso es parte de la evaluación. Estructura del Estado, estructura de la Fiscalía, todos esos son temas que salen allí. El disciplinario, las faltas disciplinarias, temas de derecho administrativo. Bueno, hay muchos aspectos que se evalúan y que son comunes a todos y en otros no. Por ejemplo, en las charlas que dimos en años, hace rato ya,
Dimos, por ejemplo, para jueces y magistrados, dimos capacitaciones de filosofía del derecho, de argumentación jurídica. Y esos son temas de juez director del despacho. Esos son temas que no se evalúan en fiscalía, pero sí se evalúan acá y ya estamos montando pues como las capacitaciones con unos precios muy favorables con el CC, como ya escucharon ustedes. Estas son entonces las que hay en la convocatoria 28 para jueces. Hay de todas las áreas, penal, civil, laboral, administrativo, familia. Por ahí se me escaparon otros, creo que hay unos agrarios. Bueno, ahí, aunque eso está por consolidarse. Requisitos para aspirantes, básicamente el ser abogado para jueces y magistrados, la experiencia de varios años en la profesión. Unos años son requisito del cargo, o sea que ahí se pierden esos años porque se los absorbe el cargo, igual a lo que pasa en fiscalía. Y hay que cumplir con unos estándares de idoneidad que se establecen. Yo estuve revisando la convocatoria 25, 26, 27 y vi la 28, pero está pendiente de definirse algunas cosas. Entonces, apenas se definan esas otras, pues en las charlas que vamos a ver con los que lo van a hacer, se les va a socializar. Ese proceso de selección incluye prueba de conocimientos, se prevé que en algunos va a haber entrevistas, evaluación de antecedentes, o sea, hay cosas muy parecidas a lo que se va a dar acá, en lo que se dio en fiscalía, y seguramente eso en estas próximas 2 o 3 semanas se estaría definiendo y se los vamos a compartir. Algunos no están interesados, puede que se interesen, pero además, reitero, es además un proceso de irse preparando. Casi todos estos exámenes se están haciendo ahorita con lo que llaman juicio situacional. Entonces usted va adquiriendo una capacidad para comprender textos, responder con base en esos, enfrentar lo que es el tema del juicio situacional y se va entrenando, es un entreno del cerebro y entonces uno entre más competencias haya enfrentado en términos atléticos, la próxima maratón va a tener mayores éxitos. Así no sea en todos los temas, hay tantos cargos donde la gente se puede ir preparando. Para los empleados, igualmente se viene para este 2026 concurso de empleados. El programa está pendiente por definir y como unos ejes grandes, así como el acuerdo de convocatoria. Y también se van a mirar requisitos tanto en años de experiencia como en requisitos académicos o profesión según el grado o años de estudio u otros niveles de formación según lo que corresponda acorde con las normas que están vigentes que arrancan de la ley 270 hasta otras normas que incluso recogen acuerdos del Consejo de la Judicatura. Hay una serie de requisitos para postularse, básicamente para juez, pues el título universitario, para otros no, pero sí a veces se requiere estudios de derecho, una experiencia mínima y bueno, una serie de puntos más que hay que tener en cuenta. Apenas se tenga todo eso, se va a montar un cronograma del concurso y yo siempre le insisto a la gente, no arranque a prepararse cuando ya fijaron fecha para el examen, grave error. Arranca a prepararse antes incluso de la convocatoria, porque cuando sale la convocatoria, si usted arranca a prepararse, va a pasar lo que pasó con los de la fiscalía. Usted alcanzó a hacer un diplomado, 2 diplomados, o lo que sea, o cursos. Entonces usted alcanza a ir acumulando y apenas se salga la convocatoria y se abran inscripciones, usted llega con esos cartones de esos cursos iniciales que hizo y los acredita y eso lo rankea en el puntaje. Allá al final del concurso le van a valer antecedentes de estudios hechos y de experiencia adquirida, pero es los que usted presentó en la inscripción. Entonces, el que corre a estudiar faltando poco para el examen, pues es muy bueno, pero puede ser mejor si hizo el trabajo con antelación de prepararse y acreditar eso, porque lo va a meter en la valoración de antecedentes. En la Procuraduría también hay un aspecto muy interesante que se viene, también se va a hacer un proceso de selección, también que se va a manejar pues con todos esos criterios de transparencia, meritocracia y demás. Estamos pendientes de las fechas claves, sí se prevé, según nos hemos visto por ahí en algunos elementos que sería más o menos, estarían inscripciones para marzo de 2026 y pues en abril estaría pues como cerrándose el plazo para que la gente presente los documentos. O sea que estaríamos a tiempo de alcanzar a hacer unos 2 cursos intensivos de 2 meses en Procuraduría para cargos de procurador, para cargos de abogado de planta allí, para cargos de nivel asistencial, técnico, etc. En las áreas de especialización, pues se van a mirar las diferentes áreas, pero casi siempre tocan temas de derecho administrativo, de derechos humanos, de gestión pública, de constitucional,
Bueno, varios aspectos van a tener que ser valorados allí. En la DIAN pasa algo parecido. Lo digo porque fueron dos compañeros precisamente en una reunión que nos dijeron eso. Lo hicimos y entonces aquí pues se los socializamos. Es el proceso 2676. Ya hicieron una parte que arrancó, pero ya viene la otra con este proceso para capacitar personal que tiene que ver más que todo con el manejo de la administración tributaria. También hay unos requisitos específicos, una formación académica, pero ya con los interesados vamos a hacer unos cositos de Google Forms para coordinarlos con el CESEP. Y pues en las capacitaciones que se den se mandan los formularios por si conocen a alguien que está interesado o ustedes quieren también irse templando allí en alguna cosa de abogado o alguna profesión que vea importante. Esos requisitos también están relacionados con la obtención de un título en diferentes áreas de administración, contabilidad, derecho y algunas habilidades. Yo creo que hoy en día eso de las herramientas digitales es para todos, los temas de ofimática y de correspondencia, de manejo de tablas de retención documental, muchas cosas de esas hay que irlas manejando con tiempo. Esos concursos van a tener varias etapas. Ojo que hay que poner el ojo antes de la que arranca, que es la inscripción, pero luego viene evaluación de antecedentes, exámenes de conocimiento, entrevistas, otros manejan otros sistemas de valoración comportamental que los iremos mirando. Básicamente eso lo que ayuda es a ir fortaleciendo la posibilidad de ingreso por carrera, ganar estabilidad, promover que haya una mayor transparencia en las instituciones, nos da la oportunidad de entrar en donde muchos entraron era por recomendaciones, entonces eso facilita la igualdad y mejora la prestación del servicio, porque llega gente preparada, eso garantiza pues muchas cosas que son las que se dan allí. Entonces, colegas, digamos que en líneas generales, eso es como lo tenemos por compartirles. El curso gratuito de Derechos Humanos va a arrancar con 2 charlas miércoles y jueves a las 6:30 de la tarde. El maestro Ernesto Rey Cantor me dijo pues que seguíamos en lo mismo. Si algunos quieren hacer el curso de Derechos Humanos gratuito, un semillero, él está gestionando para que en este que viene ahorita se le acredite a las personas de este primer semestre que hayan asistido una certificación de que asistieron a ese curso, de tal manera que es un plus. Nada nos quita de 6:30 a 8:30 el miércoles y jueves, y ya después seguirá cada jueves 2 horitas de 6:30 a 8:30 con un maestro como es el doctor Ernesto Rey Cantor, que fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue magistrado del Tribunal de Cundinamarca en la parte administrativa, y que es una persona que durante tantos años ha estado colaborándonos. En un tiempo nos distanciamos y volvió nuevamente ahorita a ofrecer su apoyo. Yo le hice el llamado y él estuvo presto a hacerlo. Entonces, colegas, para ustedes, espero que en las visitas que vaya a hacer a los municipios que me pueda encontrarlos. Cuando vaya por allá me recuerdan la ciudad, yo les estaré anunciando a contar con la posibilidad de mirarlos, y yo creo que es que por ese lado estaremos entonces viéndonos. Yo calcularía que más o menos finales de enero, tercera o cuarta semana de enero, entonces deben estar citando la comisión de carrera, y en los últimos días de enero o primera, máximo segunda semana de febrero, saldría la lista de elegibles. Después de la lista de elegibles, vendrían las citaciones virtuales, puede que las hagan presenciales y virtuales, esas mixtas, que por ejemplo en el búnker hagan una asamblea con los que puedan, y los otros se conectan virtual. Eso lo prevé la resolución. Y entonces en esta se va a establecer la posibilidad de que la gente escoja. Que primero en la lista, hermano, diga para dónde. Y estén ustedes atentos, porque si ustedes no van a esa audiencia, le va a tocar, usted está en Cali y lo mandaron para Chocó, o lo mandaron para Puerto Leguízamo, o para Putumayo, para Villavicencio, como mandaron una vez a mí, me tocó dar la pelea, para Bichá. Entonces, allí toca, si yo me preparé tanto tiempo, pues eso casi que se termina de consolidar con el ejercicio de escoger la sede de mi gusto, ¿ya? Entonces, eso va a ser muy determinante. Entonces, yo creo que más o menos, yo creo que a finales de febrero, por ahí puede estarse dando la audiencia de escogencia de sede. Y yo diría
que si no alcanza a finales de febrero, que no lo veo un poco difícil, creo que más seguramente en marzo o un poco más podría estarse llevando el ejercicio de los nombramientos. Y esos nombramientos no es que nombren simultáneamente los 4.000, no, eso van, casi siempre nombran por tandas. Nombran como ya se hizo la audiencia de escogencia de sedes, entonces pueden decir, bueno, vamos primero con, porque muchas veces se adelanta un trámite en el cual una de las personas nombradas también está en la lista. Entonces, que hay que hacer que la entrega, el otro lo nombraron, pero luego viene el periodo de aceptación, viene el de posesión, hay posibilidades de prórrogas. Entonces, todo eso hay que irlo manejando y hay que irlo midiendo. Hubo gente que luego la nombraron en otra ciudad y no quiso aceptar, entonces la lista se mueve. Todo eso hay que irlo haciendo de manera organizada y por eso no es atropellado, ni una cosa en desbandada, sino que se van haciendo en bloques. No sé, puede que salgan bloques de 50, 60, 40, 30 personas y seguramente va a ser un poco más rápido, pero tienen que irse desarrollando. Y a medida que alguien no acepte, la lista, reitero, se va moviendo. El orden en que ustedes quedaron, la secuencia en que quedaron en las listas últimas, que no son listas de elegibles, técnicamente no se llaman así, las que quedaron en esas que se publicaron de resultados, ese orden prácticamente que se va a conservar. Yo tenía la esperanza o tenía la idea de que el consolidado de puntajes lo iban a notificar y se podían presentar recursos. Ocurrió que no. ¿Por qué? Porque ya ha pasado que usted sacó tanto en el examen de conocimientos, tanto en la prueba comportamental, y sacó tanto en la evaluación de antecedentes, y a usted se le suma tanto y tanto y tanto, y resulta que por errores que ha habido, humanos a más no poder vimos en esto y de la plataforma, a usted lo calificaron distinto. Y ese consolidado a usted le da otro valor distinto. ¿Cómo así que yo tengo esto cuando a mí me da la suma de esto otro? Ah, puede ser que usted cargó algo en la plataforma y tiene la prueba de que lo cargó, pero allá a esta última hora no se lo tuvieron en cuenta, o en la suma total el consolidado no dio. Bueno, hay A, B o C posibilidades. Entonces esto lleva a que más o menos el listado de opciones que se den, pues ese listado va a conservarse en esa secuencia. Yo no digo en el orden en la lista, porque a veces aparecen en el puesto 44 y 20 en el puesto 44. Entonces todos están en el 44. Ah, eso es otra cosa, también quiero decírselas. Allí debería hacerse como en la rama judicial, que son 3 dígitos de base y son 3 dígitos ya después de la coma. O sea que el primer número son decimales, el segundo son centésimas y el tercero son milésimas. Entonces, puede pasar que usted tenga en un concurso de la rama judicial, que usted tenga 880, bueno, y ahí le vienen varios números. Acá publicaron solamente 2 y son 77,02. Pero en ese mismo hay varios con el mismo puntaje. Es posible que hayan, después del 0.2, uno tenga el 0.21, el otro 0.23, el otro 0.28. Entonces eso también establece un orden interno y aparece publicado así, pero ellos no publican después del segundo decimal. Décimas, centésimas, llegan hasta centésimas. Entonces ya usted delante ve 2 dígitos y ya en adelante no más. Entonces ya vendrá luego y el problema se presenta es con el último de la lista hasta donde se va a nombrar. Ahí sí vienen pues las peleas para el desempate. Pero más o menos va a ser eso. Por aquí nos pregunta Shirley. Buenas, quedé en la lista en posición 88. Tengo opciones. No sé, Shirley, ¿para qué cargo? ¿Y cuánto será que se hayan convocado? ¿Cuánto? Bueno, no sé. Es que va a depender mucho. Por ejemplo, si está en la posición 88, pero se convocaron 40 cargos, discutible. Pero si fueron, no sé, unos 60, 70, las posibilidades las veo muy buenas. Siempre hay un porcentaje significativo de gente que no acepta o incluso no pasa el periodo de prueba, entonces la lista se mueve. Entonces, eso podemos irlo mirando. Me están diciendo que aparecían plazas iniciales y ahorita aparecen regionales. Yo lo que sé es que se acordó que se va a dar a conocer es las seccionales. Y ya era una dificultad. Ustedes dicen que en la seccional Cali, claro, en Cali.
pero la seccional Cali tiene a Cali, tiene a Jamundí, tiene unos municipios alrededor, incluso hasta Agua. Entonces, allí hay que tener cuidado con eso porque, no sé, allá hay un tema bastante complicadito, pero es clave definitivamente resolver eso en la audiencia de escogencia de sedes. Me dice Adriana que hay una demanda contra el decreto 020 para validar nombramientos a partir de listas de elegibles sin restricción del número de vacantes. La Corte Constitucional en 3 sentencias dijo que yo creo que el compañero Marco Cordés, que fue el que la demandó, no ha leído esas sentencias, pero arranque por leerse. En todos ustedes les digo esto, yo esto lo he explicado en muchas charlas, pero mírenlo. La SU 446 de 2011, y había otras, pero la que hace el barrido jurisprudencial clave es este, y explican por qué es un concurso distinto a los demás, y que no se guía ni por los criterios de la Comisión Nacional de Servicio Civil, ni los de la rama judicial. Yo hace 8 días les expliqué, y el martes pasado también, que yo cuando me presenté para la rama judicial, siempre se convoca para proveer las vacantes. ¿Y cuáles son las vacantes? Las que estén al momento de la convocatoria, las que se den durante todo el periodo del concurso y las que se den mientras los 2 años que está vigente la lista de elegibles. Resulta que eso va mutando en el tiempo. ¿Pero es por qué? Porque en rama judicial la gente viene en carreras de hace años. Que se han demorado, que ha habido fallas, sí, pero como el grueso de la gente está en carrera, entonces tiene que hacer una convocatoria para proveer las vacantes, pero el resto de la gente está en carrera, entonces cubramos las vacantes que hay. Ellos han tenido muchas situaciones muy curiosas porque hemos tenido concursos que se han demorado entre su comienzo y el nombramiento hasta 10 años. Cosas muy complicadas, muy extrañas, muy exóticas que se han presentado allí. Entonces eso permite que ciertos personajes nombren sus amigos, sus magistrados, sus jueces, sus empleados, y los tienen allí, la lista allí, nada, y demoran. Pero pues eso se ha venido con el tiempo incrementando. Pero acá en la fiscalía, la diferencia es que cuando se dio la orden de implementar los concursos en la fiscalía, el 82% estaba en provisionalidad. Solo un 18% estaba en carrera. Entonces, ¿cuál es el peligro? Si usted dice, no, como en rama judicial o como en la Comisión Nacional de Servicio Civil, convoquemos las vacantes, será convocar 82% de cargos a concurso. Y ese momento eran 19.500 cargos a concurso. Ustedes se imaginan que en este instante estuviéramos todos pendientes por la publicación que va a salir ahorita a finales de enero del listado de los 19.500 cargos que van a quedar ya en carrera. O sea que van a salir 19.500 personas, o no es que salgan porque algunas lo ganaron, pero entonces les tocó en otra seccional. O sea, es un trastoque. Entonces, por eso, el decreto 020 de 2018 dice que se hará en forma gradual en 3 años. La Fiscalía no ha cumplido con eso, tiene que ser 3 años seguidos. Tendría que haber cumplido entonces que los últimos 18.000 fueran 3 años. Convocaron 4.000 y quedaron 14. Y quedan todavía esos otros 14 y no han resuelto. Tendría que haberse sacado en 2025 otra convocatoria o en esta 2026 al menos la otra. Pero tiene que cumplir porque es la fiscalía la que está en desacato, porque ya hubo un fallo. Entonces, igual miramos la Adrianita, si tienen como darme a conocer la demanda, bueno que la miremos, pero yo particularmente creo que no, porque la Corte dijo en 3 sentencias, en particular en esta, que esta era una carrera especial donde se saca gradual y la convocatoria de ley para el concurso, y explicó todo eso. Eso la vez pasada se dio. Bueno, por aquí me dice, me agregan al grupo, dice Ana Carolina. Anita, envíame por favor el número del celular, el WhatsApp. Ya lo agregó allí. Lo copiamos ahorita y le agregamos. Asistente fiscal, Shirley, 300. No, Shirley está nombrada. Si está de 88, eran 347. Y creo que Shirley va a poder decir, escojo tal ciudad. No es que le sobró. Yo creo que ya tiene asegurado su puesto en la entidad, salvo que pase algo raro. Ana Carolina dice que está en la 125 para asistente fiscal. Yo creo que también. Sí, señor. No, Shirley está ya nombrada. Yo creo que Ana Carolina también. Ariana del Pilar.
Cuando se inscribió decía Montería, Santa Marta, Cartagena, Armenia, y ahora dice Eje Cafetero. Ah, Juelita, Adriana del Pilar. Sí, no, eso no lo pueden, hay que decir la seccional. Es la seccional. Uy, miércoles, pues Eje Cafetero, Caribe. No, es gigantesco. No. Eso de pronto porque son las direcciones seccionales, ¿cómo que llaman? Las subdirecciones de apoyo a la gestión del Caribe, la subdirección del Eje Cafetero, pero para efectos de nombramiento es la seccional donde está el puesto. Y en eso va a tocar incidir, porque es que es una diferencia gigantesca. Caribe, ¿no? Pues, pucha, es complejo, pero bueno, por el dato, Adriana, para que miremos. No, doctor, es que me refería a la demanda que interpuso el doctor Gianmarco ya hace algunos años, que fue fallada creo que en 2023, con la declaratoria de exequibilidad de ese artículo 38, creo que era del decreto 020-2014 de la Fiscalía, pues que establece que se circunscriben los nombramientos solo al número de vacantes convocadas. Ah, ya. Sí, entonces lo que yo quería saber con mi pregunta era si había alguna otra salida. Yo sé que eso es voluntad política, sé que Mm. podría partir la iniciativa del Ministerio de Defensa, de la propia Fiscalía, del Ministerio de Justicia, perdón, de la propia Fiscalía, o por iniciativa parlamentaria para modificar ese nefasto decreto 020-2014. Es que no hay derecho a que sigamos rigiéndonos por una norma que contraría las disposiciones nacionales de la Ley 909 de 2004 sobre la utilización de las listas de elegibles, y que otras entidades del Estado perfectamente las utilizan para nombrar a personas que no están en posición de, digamos, de vacantes convocadas, sino que se va agotando la lista por el término de vigencia de la misma, mientras se van surtiendo las vacantes. Ya. Bueno, sí, te leí entonces mal la anotación. Sí, Adrianita. A ver, la, la sentencia, bueno, salieron varias. A mí me gusta la SU 446 por el resumen que hace y porque se pronuncia en concreto sobre una cantidad de tutelas que en el concurso 2007 y 2008 se presentaron, y los que ocupaban un puesto bajito de la lista, donde ya llegaron, era hasta el 700, y el 701 tuteló. Y hubo una cantidad de jueces en el país, pero muchos, que ordenaron tutelar el derecho y le ordenaron a la fiscalía que nombrara. Y entonces luego la vaina se vino tan complicada que la SU 446 dice, venga, recuerden que esto es una carrera especial. Y entonces hace el barrio lo que les dije. Cuando sale el 82%, o sea, 19.500 cargos están en provisionalidad y unos poquitos están en carrera. En ese momento eran como 4.800 en carrera y los otros 19.000 estaban en provisionalidad. Entonces se dijo, no, esta es una carrera especial porque el decreto 020 dice que en 3 años se llamará a la totalidad de los cargos. Y mire que un decreto 020 de 2014. Los que han violado eso han sido los fiscales, que les dicen en 3 años, y miren que ese proyecto curiosamente lo presentó Eduardo Montalegre del INET. Y ese proyecto se lo presentó a través de la magistrada de la Corte posteriormente, Gloria Díaz, que era asesora de él, y ese proyecto se le entrega al Congreso. El Congreso le da facultades al presidente Santos para regular todos esos temas, y es donde producen 7 decretos de planta de cargos, decreto 016, la parte administrativa, bueno, una cantidad de cosas de requisitos, homologación, bueno, una cantidad de asuntos que no alcanzo a recordar ahorita bien. Crea incluso, hay uno que crea una universidad, la Universidad de la Fiscalía, y el 020 es el que regula el concurso. Todo eso lo organizaron allí y le dieron 3 años. Y fue un decreto de enero de 2014. Quiere decir que hay que arrancar tirando eso, esa publicación. Tendría Eduardo Montalegre, que ha participado en el diseño de todo eso, que participó con comisiones del Congreso y con unos personales en el 2013, participaron en eso, sabían que se venía el decreto y tenían que haber solicitado en el presupuesto del año anterior la plata para arrancar el concurso en el 2014. No lo habían pedido.
Este pasó 2014 y se fue dando hasta que finalmente se vino a consolidar, fue, aún en el resto de su periodo no se materializó, y se vino a dar fue en el 2021, porque ante todas esas negativas, varios insistimos en diferentes mesas, dejamos constancias con Hernando Rangel, con Sandra Paredes, y al final se logró incidir en eso, y ya se coronó en últimas esa fórmula, y la última que salió fue la acción de cumplimiento. Mírense la charla de octubre, el que dice capacitación, concursos, fiscalía, donde yo explico todo esto de las normas y cómo se da el manejo de los tiempos. Y allí vamos a encontrar algo que quiero que ustedes miren, porque eso nos va a dar unas fórmulas muy importantes para que resolvamos estos asuntos. Miren lo que pasó con, a ver, veo aquí está, a ver si logro ubicar esto. Ay, en YouTube. Voy a meterme a mi canal. Es que se me toma un buen rato explicar todo eso, pero si ustedes van allá, van a encontrar esto, y qué bueno que lo miren ahora, porque se va a armar un debate de la Madonna cuando salgan las listas. Entonces allí va a ser importantísimo que ustedes estén enterados de esto. Vamos a darle aquí compartir. Compartir. Vamos a mirar los videos. Y aquí hay unos videos. Veamos los videos. Vamos a irnos a los primeritos, donde hablamos de ese punto para que ustedes lo revisen. Está lento, está lento, está lento. Bueno, fue por ahí en octubre. Ya me llevo muy abajo. En octubre más o menos. Una charla de fraude electoral. Dios. Es que no me los tiene el número. Bueno, este aquí de la Fiscalía, por ejemplo, el de una capacitación de Derecho Internacional Humanitario. No me lo está mostrando en el orden. Derecho Internacional. En las primeritas, en la primera fue como una introducción, en la segunda y tercera más o menos, aparecen, vamos a ponerle así, capacitación número 3. En esas capacitaciones, aquí me parece que está por fecha de subida. Entonces, vean, compa, allá está, yo creo que les ubico y se les socializa en los chats, para que lo tengamos, porque no encuentro ahorita aquí el... Entonces, allí están, pero los buscamos y se los pasamos para que vamos mirando cómo nos facilita esto. Bien, bueno, aquí está decir ley. Oiga, me puso muy contento ver compañeros que estuvieron toda la charla. Vea, doctor, que en el cuarto lugar, el que mejor quedó en el cuarto lugar, otra quedó en el 18. Sonia, la charla pasada está en el 19. Muchos quedaron en buenos lugares, chévere, me gusta eso, y haber podido aportar algo en que la cosa funcionara. Hay una preocupación que están hablando del CTI, es cierto, ese es otro tema que toca abordar luego. Hay temas complicados con la estructura del CTI, la distribución y todo, pero bueno, vamos a mirar eso luego cómo lo miramos. Bueno, compa, entonces ahí en líneas generales es eso lo que hay. Les prometo, envíenme las preguntitas que queden pendientes. En la charla de hace 8 días hice de barrido por todas esas preguntas que comentamos. Les dejo allá a consideración esta charlita y les voy a enviar el link por si tienen algún conocido, algún familiar que quiera hacer alguno de los cursos, pues eso nos va a servir muchísimo pues también para que se preparen. Muchos compas también quieren meterse allá y entonces pues voy a ir organizando eso para que ustedes lo tengan como previsto. No sé si queda alguna última inquietud, alguna pregunta, colegas, antes de retirarnos. Ya llevamos 2 horitas acá, entonces quedo muy atento a ver qué última inquietud les queda. Doc, un cordial saludo, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Igualmente a los compañeros. Doc, Sí. esas personas que quedan, por ejemplo, se sacan un porcentaje o un puntaje,
de 197 y arrojan de pronto 5 o 6 con el mismo puntaje 197. ¿Esos tendrían esperanza todavía o para una vacante Sí. de 300, para una vacante de 340 y algo, digamos? A ver, Y recién, yo tengo la tesis de que la persona que después, ojo con esta cifra, es un tentativo, ¿no? Veámoslo de esta manera. El número de cargos convocados, agréguenle 10 un 15% más. Los históricos de lo que yo he conocido en los concursos que estaban en la fiscalía, en el mío, 94, 2007, 2008, 2021, 2023 y este de ahorita son 6 concursos que he podido seguir de cerca. Más o menos las listas pueden estarse bajando hacia donde llegaron en un promedio de 10, 15, hasta el 20%. Esta vez yo creo que va a mermar un poco porque la gente ya sabía a qué ciudades iba y va a haber la posibilidad de la audiencia de escogencia de sedes. Y no va a pasar lo que pasó la vez pasada, que al primero en la lista les dio por mandarlo, quedó alguien, yo coloco siempre los ejemplos de Marian Valderrama, de Verónica Palma y otros de aquí de Cali, que están de primeros lugares, no, Bucaramanga, no, entonces, no, pues, ¿cómo así que yo estoy aquí en provisionalidad y ahorita va a entrar en el mismo cargo, pero en carrera, y me mandan de Cali a Bucaramanga? No, ya a la familia, arriendo, no, renunciaron a la carrera, al concurso. ¿Por qué? Porque no les, esta vez la audiencia de escogencia de sedes va a minimizar ese impacto, pero aún así hubo listas que se movieron hasta un 20%. Entonces, ¿yo qué diría? Entonces, número de cargos convocados y bajen de ahí unos, a veces 20 cargos, 30, pueden ser 10. Digamos que proporcionalmente yo digo entre un 10 y 15%, más o menos, puede ser hasta más, sigue bajando la lista por todas esas cosas. Estos días supe a alguien que se murió, que va a presentar el concurso, o sea que ese ahí no pasó. Bueno, lo van a nombrar. Y hay gente que ha estado en otros concursos o lo nombraron en otro lugar y no quiere, o bueno, pensó que el sueldo era mejor. Son muchos los factores. Entonces hay que estar muy atento, muy atento. Yo creo que si ustedes están en la audiencia de escogencia de sedes, les va a dar un criterio muy claro de para dónde va la cosa y les va a dar herramientas para poder resolver hacia el futuro cuál es la perspectiva. De todas maneras, vamos a estar pendientes del movimiento de la lista y yo les voy a ir contando cómo está ese movimiento para que más o menos vamos pues mirando si hay posibilidades o no. Entonces, compas, pues no sé, Giovanni, creo que eso sería casi que una pregunta con respuesta, que ¿cómo es que llaman? Noticia en desarrollo. noticia en desarrollo. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bendiciones. Bueno, hermanazo, igualmente. Bueno, colegas, les agradezco mucho su sacrificio este día de semana. Mil y mil gracias a ustedes por su esfuerzo, por su compañía. Me motivan mucho en todo este trabajo que hemos hecho y seguiremos adelante colaborándoles con esto y dándole noticias, información información y también formación. Bueno, bendiciones y buen fin de semana.